Los chinos son todos iguales, dijo la canciller argentina. Nosotros decimos, vamos al chino. Para decir que algo está muy lejos, decimos de acá a la China. Hablamos de paciencia china, comemos comida china, consultamos el horóscopo chino. Cuando no entendemos, es un chino para decir que algo es incomprensible. Pero también sabemos de la extraordinaria arquitectura china contemporánea, que un premio Nobel fue recibido por un escritor chino. Sabemos que Borges es el escritor latinoamericano más leído en chino mandarín, que hay un basquetbolista que mide 2,32 m y es chino, cuando la altura promedio del hombre chino es 1,70 m y pico, que ahora los chinos fotografiaron el lado oculto de la luna. Hoy, por ejemplo, cuando me puse para jugar un poco este saco, dije, ¿será chino? Porque también, cuando compramos algo en cualquier lado del mundo, casi siempre la etiqueta dice Made in China. Y ahora, el swap con China. Pero ¿qué lejos nos queda China físicamente y culturalmente? Por eso, hoy le voy a preguntar a alguien que es un crack en el conocimiento de China. Es Néstor Restivo, que es periodista, escritor, publicó unos cuantos libros no solo sobre China, es docente, estuvo becado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y codirige desde 2011 la revista argentino-china Dandai. Te voy a preguntar, como decía Borges, disculpe mi ignorancia, ¿qué pasó con el swap con China? A ver, el swap es un mecanismo de intercambio de monedas. En este caso hablamos del swap entre Argentina y China. Se firmó el primero, si mal no recuerdo, en 2009, se fue renovando, pero el año pasado, 2023, en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, se usó una parte. El swap era en yuanes y en pesos, se convirtió a dólares para poder usarse en el comercio internacional y se usó para importar justamente mercadería de China, para pagarle al FMI y para pagar bonos que vencían. Así fue una necesidad que tuvo Argentina de ejecutar ese swap, que mientras vos no lo tocas está ahí como reserva monetaria. Al haberlo usado, se usaron el equivalente a 5.000 millones de dólares, ahora vencieron y había que pagarlos en estas semanas de junio y julio. Y el acuerdo significa que China acepta que Argentina no le devuelva ese crédito, ni sus intereses, y lo alivia a la Argentina por 12 meses de ese pago. Con lo cual fue una buena noticia para el gobierno de Milei, porque se evita pagar dólares que escasean en la Argentina, ¿no? Pero se hubiese podido resolver sin tanto suspenso si la relación hubiese sido más amable, si Milei no hubiese dicho con comunistas no me trato. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. China es, junto con Brasil, el principal socio comercial que tenemos. Con Milei cayó al cuarto lugar, es decir, se nota claramente, además de otros problemas que tiene la economía argentina en su comercio internacional, que China no está en el radar de un presidente como el que tenemos actualmente, que en forma muy clara dijo, mi aliado es Estados Unidos, Israel y el mundo libre, dijo, una palabra muy de la vieja Guerra Fría, ¿no? La canciller Mondino dijo que los chinos son todos iguales. Hicieron algún coqueteo con Taiwán, que es un tema sensible para China, que reclama la soberanía sobre Taiwán. Es decir, hicieron muchas cosas que hacían pensar que quizás China no iba a ceder y le iba a decir, no, vencieron ese dinero que te presté, me lo devolvés y punto. Ahora, China tiene una mirada de más largo plazo y muy propositiva hacia América Latina, no para beneficio nuestro, o sí, según como lo que cada uno opine, sino porque en la propia política exterior china, América Latina y Argentina en particular es un mercado importante. Argentina le provee cosas fundamentales a China, soja, carnes, minerales, energía. Y China no quiere romper esa relación a pesar de las barbaridades que hizo el gobierno de Milei respecto de ella. Y ahora parece que viaja a China. ¿A China no le importa todos estos desplantes? Bueno, al contrario, justamente una de las ambiciones que tiene China y su protocolo es que los jefes de Estado de otros países visiten China y ellos retribuyen esa visita. Es una cosa muy atávica, muy desde siempre.
Pensemos que todos los presidentes argentinos de aquí para atrás, incluido el dictador Videla, que fue el primero, viajaron a China. Y todos los presidentes de China, después de la muerte de Mao y del gobierno de Deng Xiaoping hasta el actual Xi Jinping, todos vinieron a la Argentina. Hay una costumbre de intercambios muy fluidos, así que es muy posible que en las próximas semanas tengamos algún viaje de Milei a China. Decías, mirada a largo plazo, ¿tiene algo que ver con la paciencia china? Sí, claro. Sí, China siempre tiene históricamente una mirada de muy largo plazo, de paciencia estratégica. Tienen grandes ventajas al tener un partido de gobierno sólido, que no hay alteraciones políticas, hay internas dentro del partido, digamos. Pero desde hace muchas décadas hay una continuidad en la burocracia estatal, en el liderazgo, que es muy bueno y muy meritocrático. Los dirigentes chinos son tipos muy preparados. Para llegar a ser presidente tenés que haber pasado por dirigir una aldea, una ciudad, una provincia. Y cuando hablo de provincias, hablo de provincias como Guangzhou o la ciudad de Shanghái, que tiene más habitantes casi que Argentina. Entonces, digamos, son tipos muy preparados con una visión de largo plazo en ese sentido, que los planes que ellos trazan se cumplen porque no tienen casi riesgo de alteración. A diferencia de los regímenes multipartidarios o democracias liberales como en Occidente, que bueno, un país va para, y Argentina es un alumno muy disciplinado de esa política, va para un lado, después va para otro, después va para otro. Entonces nuestra mirada siempre es muy cortoplacista por urgencias. En ese sentido China tiene resuelto ese tema, lo que no quiere decir que no tenga otro tipo de problemas, pero tiene continuidad y por eso se permite trazar escenarios a muy largo plazo. Cuando hablas de paciencia china y esto que venís describiendo, recuerdo esa bola de marfil que trabajaron 3 generaciones de artesanos para un regalo para el emperador. Sí. Bolas concéntricas en marfil que tienen 35 talladas adentro. En museos de China he visto esas cosas, o de jade también, que son impactantes, porque es eso, es una misma piedra y la empieza un señor, la empezaba en la antigüedad, la seguía su hijo, la terminaba su nieto. Y una vez les pregunté a los chinos, el último viaje mío fue antes de la pandemia, justo unos meses antes. No había pasado la pandemia, que nos sorprendió en que ellos también hacen un hospital en 2 días, o en 3 días, o una línea de subte en un mes. Una línea de subte espectacular. Entonces yo decía, ¿cómo es? Una cosa tarda miles de años, otra cosa tardan... No, el tema es la eficiencia, que salgan bien. Pueden tardar mucho, pero las cosas tienen que salir bien. Eso me sorprendió mucho de su cultura. ¿Cuántas veces en China, Néstor? 5 veces estuve. ¿Y qué pasó? ¿Qué, por ejemplo, cuando evocas los viajes a China, qué es lo primero que te viene? La primera vez me impactó mucho la infraestructura, ¿no? O sea, solo llegar y ver ese aeropuerto, que en ese momento era el más grande del mundo, y ahora hay otro más grande que también está en China, pero en ese momento era el más grande en Beijing, te querés matar de la modernidad, de los subtes, los trenes, los aeropuertos, los puertos. Visité también las ciudades. El primer viaje conocí grandes ciudades, ¿no? Beijing, Shanghái. Un país de 1.400 millones de habitantes, y en los 5 viajes que hice, que conocí 10, 12 ciudades, nunca vi situaciones como las tan lamentables que vemos acá de pobreza o de gente pidiendo. Una vez, ponele 2 veces, se subió alguien al subte, pero no es común. Ellos han tenido una hazaña gigantesca, que es haber derrotado la indigencia, no hay más gente con hambre. Hay alguna pobreza, sí, en las zonas rurales, pero no tiene nadie ninguna necesidad básica descubierta. Eso también me sorprendió. Y luego, bueno, la laboriosidad de la gente, la amabilidad, son súper hospitalarios, muy tímidos también. El tema del idioma siempre obviamente es una barrera, pero si se logra romper de alguna manera son muy buenos anfitriones. Les gusta que uno los visite y te brindan todo. Por eso, volviendo de Milei, ¿no? Milei, si llega ahí, va a tener una recepción impresionante pese a todo lo que dijo. Después veremos qué dice cuando vuelve, cómo disfraza ese cambio. Pero eso, la hospitalidad también me sorprendió. Modernidad, hospitalidad, laboriosidad. Y no pobreza. Por ejemplo, en la Argentina, 50% del trabajo es en negro. ¿Cómo sucede en un país como este? Bueno, ahí la presencia del Estado es tan grande que todo el mundo tiene trabajo. Esta cosa increíble que vemos acá de que el Estado no existe, que no pasa en ningún país del mundo, porque también en Estados Unidos y en Europa el Estado es grande, el Estado es eficiente y el Estado emplea en el tren, en el subte, en el correo, en los aeropuertos, emplea en todos lados. Y China tiene mucho eso y además tiene empresas estatales. Todo el mundo trabaja, digamos, no es un problema para China el desempleo, pues es una economía, imagínate, Alicia, que crece
desde hace décadas, ¿no? Nunca tuvo una recesión. Entonces la permanente recurrencia de un ciclo productivo que crece, 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 innova, mejora tecnológicamente, todo el tiempo va absorbiendo gente al mercado laboral. ¿Y qué les pasa a los chinos que quieren venir a Argentina? China tiene, como te decía, 1.400 y tantos de millones de habitantes. Los chinos de ultramar, que son estos que viven afuera, no se sabe el número exacto, pero van entre 50 y 70 millones de chinos. Acá en la Argentina se dice 200.000. Si vos lo comparás con cualquier otro país del mundo, son cifras razonables. No hay una emigración gigantesca de China en el mundo. Lo que pasa es que son muchos ellos. Los que han venido acá a la Argentina, bueno, primero vinieron muchos de Taiwán en los años 70 del siglo pasado, escapando de un régimen político y económico muy duro y una crisis. Y después, ya en los 90 para acá, y en este siglo XXI, vinieron muchos de Fujian, que es una provincia que está justo frente a Taiwán del lado del continente. La mayoría de los supermercadistas que vemos en la Argentina, te diría el 90% son originarios de esa provincia de Fujian. Yo les pregunté muchas veces, tienen varias razones. El clima les encanta. China es un país cuyo desarrollo implicó un daño ambiental muy fuerte, la polución en el aire es fuerte, es complicado. Ellos acá les encanta el cielo abierto. Los mandatos familiares, es decir, hay muchas parejas jóvenes que vinieron y zafan un poco de ese mandato familiar que es muy duro, de casarse, de tener hijos. Vienen a hacer plata o venían a hacer plata en un momento que el tipo de cambio era atractivo. Ellos ahorraban, mandaban su dinero a China y después de 20, 30 años, que ha pasado con muchos, volvieron a China y tenían ya el dinero para hacerse su casa, cosa que quizás en su país no. El nuestro, con todos los problemas que tiene, es un país más libre en el sentido de las regulaciones, con menos gente, más tranquilo si se quiere, no en seguridad, porque eso es otro rasgo. En China hay una seguridad increíble, como en casi todo Oriente, ¿no? Lejano Oriente. Ellos sufren acá el tema de la seguridad. Pero hay varias cuestiones, nunca dieron una sola razón, pero tampoco es que sea tan grande la emigración, eso quiero decir, es normal para cualquier país. Y en los últimos, te diría, 10, 15 años, al contrario, mucha gente empezó a volver a China, porque después de tantos años de desarrollo, ya China ofrece un nivel de vida, un nivel de salario, un nivel de calidad de vida que es atractivo. Entonces la gente de cualquier país del mundo quiere vivir en su país, con su gente, con su cultura. Y cambió un poco la política ambiental, porque por ejemplo ahora que vamos a hablar de la revista que vos codirigís, la revista de intercambio cultural argentino-china, y trae la novedad de que van a traer autos eléctricos. Aparte de esas cosas conseguidas tecnológicamente, ¿hay una voluntad de impactar en forma distinta sobre el ambiente? Sí, totalmente. Pensemos que China hizo una gran revolución económica en 20, 30 años, logró industrializarse, cuando a Estados Unidos, a Gran Bretaña o a Japón o a Alemania le tomó 200 años. Entonces esa velocidad hizo que el daño ecológico fuese grande. En los últimos dos gobiernos, el de Xi Jinping y el anterior de Hu Jintao, se empezó a pensar cómo equilibrar un poco eso que había sido muy dañino para los lagos, los ríos, el cielo. Y hay toda una onda de economía verde muy estricta. Las reglas ambientales para las empresas que van ahora o las que son chinas son fuertísimas. En ese sentido, todo el segmento de electromovilidad, de nuevas tecnologías con energías limpias es muy grande. China es hoy el primer productor y consumidor de autos eléctricos. Superó, por ejemplo, la empresa BYD, tiene una competencia fenomenal con Tesla, la de Elon Musk, y ya la superó, como en tantas otras cosas que ha pasado con China. Entonces hay una vocación del presidente Xi porque la economía verde y la civilización verde, como él le dice, esté presente. Y lo ves, en China ves paneles solares todo el tiempo, hay paneles solares offshore, que es una novedad que solamente países escandinavos tienen, puertos que se manejan con inteligencia artificial, taxis que van solos, o sea, eso es impactante también. Vos te subís a un taxi y vas solo, el volante va como el hombre invisible manejando, asusta un poquito. Yo no lo viví personalmente, pero lo vi, no me subí, quiero decir. Eso es, toda la apuesta por innovación tecnológica limpia es muy, muy notable en todas las ciudades de China. Y bueno, mencionaba la revista, ¿cómo fue que un hijo de inmigrantes italianos, como tantos, se apasionara por la cultura china y este proyecto de la revista Dandai
que es desde 2011, ¿no? Sí, bueno, porque mi socio, Gustavo NG, es hijo de inmigrantes chinos. Entonces, de alguna manera eso sirvió. A mí me interesaba mucho, yo soy historiador, pero trabajo más de periodista y la economía y la política internacional es lo que más me gusta. Y eso naturalmente te llevó a China en los últimos años. Cada vez el impacto de China en la geopolítica, en la geoeconomía mundial fue más notorio y en Argentina lo vemos. Entonces, mi mirada, que antes estaba muy enfocada en América Latina, lo sigue estando, pero veía mucho la cuestión económica y política de China, me interesó eso. Y Gustavo, hijo de un inmigrante cantonés, él es argentino, pero el papá nació en Cantón, es chino, también tenía esa idea de retomar sus raíces, y bueno, juntamos voluntades con otros colegas y desde hace 14 años hicimos esta publicación, Tang Dai, que en forma impresa es trimestral, pero que también tiene un website y una newsletter. Y es un producto de nicho para la gente que le interesa China, o empresarios que quieren hacer negocios, o gente que estudia el idioma, o gente que estudia la cultura, turistas, sector público, académicos o deportistas, que hay intercambios también en esos planos, científicos. Así que eso es lo que me gusta. Y como dijo alguien, es un viaje medio de ida. Si te apasiona mucho China, es difícil volver, porque todo el tiempo se van abriendo cosas y te das cuenta que al final no sabes nada y que se van abriendo capas y capas y capas, ¿no? Inmenso, realmente. El lado oscuro de la luna se fotografió ahora. ¿Eso tiene algo que ver con la base instalada en Neuquén, la base china? Sí, sí. A los chinos y a los argentinos que trabajan ahí les gusta llamarla estación, porque consideran que base suena mucho a militar y es este mito que hay de que son militares los que están ahí. Es una estación científica que los chinos buscaban para instalar una antena, pensaron en Chile. O sea, una vez me explicaba un científico argentino de la CONAE, que es la Comisión Nacional Aeroespacial, que trabaja ahí en esa estación de Neuquén, que los chinos tenían varias antenas en el mundo para cubrir toda la esfera terrestre con satélites y que había como un triángulo negro, un cono negro que no llegaba a ninguna antena. Y había que ponerla en Patagonia, podía ser Chile, podía ser Argentina. Eligieron Argentina y eligieron Neuquén. Ahí cerquita nomás, a pocos kilómetros, en la provincia de Mendoza, en Malargüe, hay una antena exactamente igual de la Unión Europea. Y nunca nadie dijo nada que era una base militar. Con los chinos sí, por un tema de prejuicio y por un dato que es que la agencia que firmó el acuerdo con la provincia de Neuquén y con la CONAE, la agencia china, es una agencia que en el organigrama sí forma parte del Ejército Popular de Liberación, o sea, de las Fuerzas Armadas de China. En el caso de Europa es una agencia civil, pero todo el mundo sabe que la cuestión astronómica y aeroespacial siempre tiene relación con lo militar. La NASA, por ejemplo. Entonces, eso confundió un poco, más el discurso anti-chino que muchas veces quieren instalar, y dijeron hay una base militar china. No hay militares chinos. Para entrar a la estación hay que pedir permiso al gobierno de Neuquén o a la CONAE, no a China. ¿Y se puede entrar? Bueno, a ver, tiene seguridad como tiene cualquier lugar de esa naturaleza, que está muy protegido por temas de contaminación y demás. Pero hay visitas de universidades, de funcionarios, etc. Y sí hay un uso prioritario de China. Argentina puede usar una parte de ese trabajo porque la inversión es china. Y lo hicieron justamente para el plan lunar y para el plan de Marte. Todas las últimas sondas que mandaron a la Luna y a Marte, o naves, algunos de los cohetes tenían en la punta la banderita de Argentina y la banderita de Pakistán y algún otro país que ha colaborado, y forma parte de ese plan, un plan de exploración del espacio profundo. ¿El lugar de la mujer en China, Néstor? Bueno, tradicionalmente fue muy postergado hasta la Revolución de Mao de 1949, cuando se instala ahí la República Popular China, que es la actual. Salen muchas cosas en favor de la mujer, por ejemplo la ley de divorcio, que hubo una catarata de divorcios porque muchos de los casamientos anteriores eran arreglados, convenidos por la familia. Todavía algunos sectores muy conservadores en China lo usan. Ni que hablar de prácticas muy dolorosas y humillantes para la mujer, como eran los pies vendados y todo eso, que era un poco anterior. Pero en el 49 cambia mucho eso. La mujer tiene derecho al voto, a la participación política, al trabajo, etc. Sin embargo, por un mandato más confuciano, si se quiere, que privilegia la estructura familiar clásica, la mujer en el mercado laboral está a la par que el hombre, pero en términos de cargos políticos y demás todavía está muy atrás, porque cumple un rol, ¿no?, como de obediencia, digamos, como un rol más hogareño, de cuidado de los hijos y demás. Pero se ha avanzado mucho.
我冇諗過你會嚟。我今晚唔想返屋企。 Y ahora apareció otra película argentina, De acá a la China, que también nos resultó una mirada satírica encantadora. Y en la revista Dandai se anuncia una que se llama Semillas que nacen lejos de las raíces. Es un documental que se presentó en el Bafisi y que en estos días está en salas comerciales, en el Gaumont y otros. La vi, es muy buena, es un documental que dura poco más de una hora con la historia de varios inmigrantes. Entre ellos está Gustavo, mi socio en la revista. Y otros hijos de inmigrantes chinos o chinos que vinieron muy chiquitos aquí y que han tenido sus hijos que tienen rasgos chinos pero que son argentinos, nacieron acá. Entonces, bueno, todo ese tema de la identidad, de la dificultad de integración, de no saber si sos chino o sos argentino, está muy buena, muy bien trabajada por Tomás, el director, que logra un documental, no al estilo clásico de la cámara con el que habla, sino que se mete un poco en la vida de varios y logra momentos de mucha intimidad hablando con sus padres, estos inmigrantes. Está muy bueno, está muy bueno. Hay una serie de películas, de libros, de programas, documentales que han empezado a acercar un poco más a dos culturas tan diferentes, ¿no? Como las nuestras occidentales y la china. Es un trabajo de largo plazo, los chinos lo saben. Al ser un país que quiere tener un rol global fuerte, necesita hacer conocer más su cultura y su idioma, a veces con dificultades, pero me parece que la literatura, la cultura, el cine, el arte en general ayuda a acercar las partes. ¿Y el fútbol? El fútbol también, Xi Jinping es un apasionado del fútbol, lo quiere imponer a toda costa en China y no le va bien. No está en el arraigo popular el fútbol, entonces... Fue nuestro Tevez. Fue Tevez, fueron varios, ¿no? Fue Batistuta como técnico. Hubo algunos a los que les fue bien, fueron ídolos. Tevez no, Carlos Tevez no se adaptó. Brasileños, colombianos han ido mucho. El tema es que los chicos chinos, el estudio es muy importante en China. Entonces, la formación de un jugador de fútbol, de chiquito, de adolescente, están en plena etapa de la escuela. Entonces no hay potreros, no hay clubes de fútbol. Instalan todo el tiempo clubes de fútbol y terminan yendo los hijos de diplomáticos, los extranjeros que viven ahí. A los chinos les cuesta mucho. El día que lo sean, bueno, hay que agarrarse, pero no es todavía algo que esté muy presente. Hay una liga de fútbol, hay estadios fabulosos, pero no han logrado imponerlo como si quiere el presidente. Al presidente, por ejemplo, Xi Jinping, la única selfie que se le conoce es con el Kun Agüero. Se ve que el Kun Agüero es muy hábil para eso y se saca una selfie con él. Es muy difícil acercarse a un líder chino, no es fácil. Es un apasionado del fútbol el presidente de China, pero no ha logrado, insisto, todavía hacerlo deporte popular. Va a tardar un rato eso. Hablando de rato, ¿cómo es esa frase que dice si viajas a China, si viajas a China una semana, escribís? Sí, algo así, como si vas a China una semana, que es lo que me pasó a mí, volvés muy con la cabeza de vuelta y querés escribir un libro. A la segunda vez que vas, conoces un poco más, ya escribís un ensayito, un texto. Y a la tercera vez que vas, venís y ya no querés escribir nada, porque te cuesta entenderlo, porque es al revés, el proceso se va abriendo tanto y es tan diverso China. Pensá que son más de 50 etnias, el territorio es más grande que el de Argentina. Uno dice, conozco China, y no conoces ni los propios chinos. Muchos chinos no conocen, es como a nosotros nos pasa con Argentina, siendo más pequeños y menos cantidad de gente, la gente dice, conozco Argentina. ¿Y conoces Argentina, verdad? ¿Sabés cómo vive un salteño, un cuyano, un fueguino? Bueno, en China pasa eso, pero mucha más diversidad y con una historia milenaria, ¿no? Entonces, uno cuanto más conoce, en realidad menos sabe. Bueno, imagínate la pretensión en un rato tratar de acercarnos a China, pero Néstor, te agradezco muchísimo. Bueno, se sirvió para, aunque sea de abrir una ventanita, me parece que es una cultura que vale la pena conocer, estudiar y aprender lo que se pueda, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo Línea Privada en este momento en que la administración argentina desprecia y masacra la cultura diciendo que es para que los chicos del Chaco puedan comer. Bueno, en este espacio seguimos defendiendo lo que nos identifica, lo que amamos. Y ya que hablamos con Néstor de China y que dijimos que Borges es el autor latinoamericano más leído en china o mandarín,
no pude resistir a la tentación de compartirles el día en que fui a rendir un homenaje a la tumba de Borges en Ginebra, en ese lugar al que había querido volver porque dijo que en esa ciudad había sido feliz. La ciudad imprime esta melancolía tan acorde. También acá está Jean Piaget, un cementerio parque con esculturas de homenaje muy bellas. De todas las ciudades del mundo, de todas las patrias íntimas que un hombre busca a lo largo de sus viajes, es Ginebra la que me parece más propicia a la felicidad. Cobrando tu jubilación en Superbiel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superbiel.com.ar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 8 a 17 Y domingos de 9 a 13. Reintegros de hasta 40% abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste.